Las pallozas son construcciones circulares o ovaladas de entre 10 y 20 metros de diámetro con paredes de piedra y cubiertas por un tejado cónico de paja, una estructura ideal para resistir los crudos inviernos. Su origen es celta y se destinaban en parte a vivienda y otra parte a cuadra para ganado vacuno. Fueron utilizadas hasta mitad del siglo XX, cuando las modernas comunicaciones facilitaron la llegada de nuevos materiales de construcción. La comarca del Bierzo, así como otras zonas de Galicia y Asturias, tuvieron grandes muestras de estas edificaciones que actualmente se construyen principalmente para uso turístico. Santiago San Miguel es un berciano que ha querido construir una palloza en su pueblo natal, Canedo, una estructura que albergará un establecimiento hotelero con el que pretende dotar de mayor atractivo turístico a su localidad. Me ha motivado, pues, ya que en este pueblo siempre hubo pallozas y queríamos hacer algo nuevo que llamase la atención también de la gente de fuera. Y bueno, como a mí me gusta el tema pues hemos pensado hacer una palloza de paja aquí al lado del palacio, que queda muy bonito. Pese a tener claro que quería construir una palloza y aun en medio de la crisis en la que se encuentra el sector de la construcción, a Santiago San Miguel no le resultó sencillo encontrar profesionales que elaborasen el tejado, un oficio, el de teitador, que ya pocos conocen. Nos quedaba poca gente aquí en la zona que colocasen lo que es la paja, que teitasen. Y entonces nos ha costado, ya que nos hemos tenido que desplazar a Pionedo a buscar a esta empresa que nos montase lo que es la cubierta de paja. Roberto López lleva toda la vida rodeado de pallozas y aprendió el oficio de su padre. Él es uno de los pocos profesionales que encontramos a día de hoy que conozcan el difícil arte de teitar. Pues fue de mi padre, porque nos obligaba a aprender porque tenemos una palloza y se nos iba. Entonces de ahí aprendemos. Es un trabajo que lleva mucha labor, porque el material hay que comprarlo afuera, ahora aquí no lo hay. Hay que trabajarlo porque viene con grano, habría que majarlo a mano, se necesita mucho personal y se tarda mucho en hacer de cubiertas. Es un trabajo muy laborioso. Pues el proceso es el siguiente: hay que majarle primeramente, luego hay que hacer los brincallos, torcidos a mano, y luego es cuando se pone la paja. Son unas paletas de teitar, que son las que llevan la paja hacia arriba para que quede todo en perfecto estado por arriba. Hay que ir igualándola con la paleta. Bueno, pues nada, esto se procede de la siguiente forma. Hay que coger las partes iguales, las ponemos así, buscamos el centro y luego hacemos así. Tenemos que tratar siempre de esconder las espigas, que es lo que le hace la consistencia al brincallo. La paja tiene que estar siempre mojada para que retorza bien. Tiene que llevar una cuerda. Hacer bien los brincallos es una base fundamental para el teito, Hay que estirarlo. Y así queda. Una de las cosas que más sorprende a aquellos que no conocen las pallozas es que su tejado aísle, de cuenta que es elaborado únicamente de paja. Parece imposible que este material perdure a lo largo de los años y evite incluso que filtre el agua de lluvia o la nieve en los duros inviernos norteños. Se sorprende muchísimo al ver el tejado. Entonces el otro día me sorprendió una gente una excursión que vino de Segovia. Entonces vinieron a visitarnos y me preguntaban, entonces luego encima de la paja, ¿qué nos va a ir colocado? ¿Una lona? Y a mí me hacía gracia, digo, no, pues el tejado está terminado.
según está ahora montado, se ha terminado. Y la gente se sorprende el hecho de que no entre agua en la cubierta esta de paja, porque no, la verdad es que la gente que viene de fuera no han visto este tipo de cubiertas que por aquí en el Bierzo siempre se han llevado, aunque ahora exista pocas cubiertas de este tipo. La paja no tiene por qué calar nada del agua. Si lleva, tiene que llevar un espesor de entre 30 y 50 centímetros para que vaya debidamente bien y bueno, tiene que ir la paja lo más limpia posible para que no entre el agua. Un trabajo sano y tradicional que aún perdura en nuestros días gracias al auge del turismo rural y etnográfico. Cabe preguntarse ahora qué será del oficio de teitador cuando Roberto y su equipo dejen de llevarlo a cabo. Esperamos que antes haya jóvenes que se interesen por aprenderlo para no abocar a la desaparición, algo que ya constituye una de las señas de identidad de nuestra tierra.